la gente, y tú ya lo adelantaste, se decía que dentro de esos bonos que estaba ofreciendo el gobierno a través del Banco Central de Bolivia para que la gente deposite sus dolarcitos en el Banco Central a cambio de interesantes intereses por depositar estos dólares. De pronto esos bonos han crecido, pero extraordinariamente, a 250 millones, y se sospechaba que esos 200 la gestora pública, y ya tú lo adelantaste, y aquí hay un artículo de la agencia de noticias Fides que dice: la gestora pública informó el pasado viernes, que realizó operaciones por un total de 500 millones en la Bolsa Boliviana de Valores en la adquisición de bonos de dólares del Banco Central de Bolivia y bonos del Tesoro de los Estados Unidos con distintas tasas de interés. El gerente de la entidad estatal, Mario Durán, explicó que en los últimos días se realizaron al menos 3 operaciones por el monto señalado anteriormente. Se adquirió bonos del Banco Central por un monto de 200 millones de dólares, ya aquello que habías anticipado tú, Gonzalo, y que el gobierno todavía no dijo nada. ¿Cómo ves esto? Bueno, mira, en primer lugar, pues lo que les hemos hecho, como se dice técnicamente, pescotis, ¿no? No solamente los periodistas, sino también, no solamente yo, sino varios periodistas y analistas económicos, ¿no? Pero vale la pena entender esta alquimia financiera que el gobierno ha presentado como una gran solución. A ver, esta historia esta es una novela y tiene varios capítulos. El primer capítulo es que, como tú sabes, el gobierno está desesperado por dólares y decide emitir bonos en dólares en Bolivia para que el dinero que está en el Colchón Bank, que se calcula que es aproximadamente 10,000 millones de dólares, una parte de esto retorne al Banco Central y al sistema financiero, ¿no? El objetivo es muy modesto, dicen 100 millones de dólares queremos conseguir de esta manera. Para eso ofrecen unas tasas muy buenas, 4% si pones 3 meses y 3 años 6.5%, son tasas altas para dólares, y resulta que en 3 meses consiguen la friolera de 59 millones de dólares, es decir, el 0.59% de los 10,000 millones de dólares que habría. Entonces la gente no le cree, no va masivamente, a pesar que el retorno era muy bueno, no va masivamente a entregarle sus dólares. ¿Ok? Y entonces, eso estaba ayer a finales de mayo, y por supuesto esta política estaba naufragando y mandaba pésimas señales a los actores económicos: no hay dólares, no hay dólares. Y de la noche a la mañana aparece un benefactor casi milagroso y en un par de días le deposita al Banco Central de Bolivia 200 millones de dólares. Y el Banco Central de Bolivia hace lo que tendría que haber, lo que siempre hace, hacer propaganda. Y dice: ahí está, pues, miren, hemos más que cumplido la meta de 100 y ahora tenemos 259 millones de dólares. Esta es la prueba clara de que los bolivianos creen en nuestra entidad, la autoridad monetaria. Y todo el mundo: wow, pucha, mira, de repente. Pero ¿quién en el país le puede dar pues 200 millones de dólares en un par de días? Y ahí se comenzó a preguntar, a ver, ¿y quién tiene esa lectura tan beneficiosa de esos bonos? Porque si imagínate, detrás de los 10,000 millones de dólares debe haber por lo menos 5, 6 millones de personas que son los que tienen esa plata en su casa o en otros lugares y no han ido a invertir porque ha tomado una decisión entre riesgo y tasa de interés. Si la tasa de interés es muy elevada, pucha, maravilla, pero si el riesgo es muy alto que no te devuelvan, no vas, ¿no? Y eso es lo que hizo sensatamente la mayoría de la gente. Entonces, ¿quién era este ser luminoso, dadivoso, y además que no había pasado introducción a las finanzas, ¿no es cierto? Y que fue seducido por las tasas de interés y no por el riesgo y el entrego. Y ahí se comenzó a averiguar. Y no le quedó otra a la gestora pública que decir que fuimos nosotros que le entregamos ese dinero, y es un dinero nuestro. Entonces, mira lo que hicieron los militantes y burócratas de la gestora. La gente dijo que no quería entregar la plata,
pero como ellos tienen el monopolio de nuestra plata, como tienen capturado el dinero de mucha gente, decidieron por nosotros y dijeron, no, esto está bien, te conviene, yo te lo voy a poner por ti. Entonces fue una medida sumamente riesgosa, ¿no es cierto?, porque la situación es complicada, porque además ese es el primer capítulo de la novela, ¿no es cierto?, que podríamos denominar el capítulo de la lluvia de dólares, ¿no?, que de los dollar makers, o sea, de los rainmakers, de los que hacen llover los dólares. Ese es el primer capítulo. Entonces, el segundo capítulo es decir, ok, pucha, la plata no sale en los árboles. ¿De dónde sacaron 200 millones de dólares la gestora pública? Porque la gestora pública maneja bolivianos. Nosotros les depositamos bolivianos, etcétera, etcétera. Y ahí la novela tiene que hacer un salto histórico, ¿no es cierto?, para ver de dónde aparecieron estos 200 millones de dólares. En el año 2012, 2013 aproximadamente, el gobierno boliviano emite bonos soberanos y en ese momento el gobierno estaba con dificultad de platas y dice, no, voy a emitir bonos soberanos. ¿Qué son los bonos soberanos? Los bonos soberanos son básicamente un documento, ¿no es cierto?, un documento que te dice a nivel internacional, yo ofrezco, es como un bono como el que ha hecho el Banco Central, pero a nivel internacional. Y en este caso por el Tesoro General de la Nación, que dice, oye, yo tengo estos bonos soberanos bolivianos, ¿quién me quiere comprar estos bonos? ¿No? Y primero 500, después 500 y después llegó a 2.000 millones de dólares. Y lo sacó fuera. Y de repente dijo, miren, en unas semanas hemos vendido, esa es la prueba y la credibilidad de la política económica, todos estos opinadores del pantano neoliberal con sus lenguas viperinas, no creen en Bolivia, no cito, pero aquí está pues la prueba de que los inversionistas extranjeros creen en Bolivia, nos han comprado los bonos. Uy, todo el mundo amuquín, calladito, porque dijo, ya mira pues, escucha, ¿no? Pero después, otra vez, como siempre hay que desconfiar, entonces un poquitito fuimos más adelante, y se descubrió en la época que quienes habían comprado esos bonos soberanos en el mercado internacional eran las AFPs bolivianas. Se habían sacado plata de las AFPs y invirtieron afuera comprando bonos bolivianos. Ahora, no nos olvidemos, esto es importante, que dentro de la ley de pensiones de la época, hasta el 3% de lo que depositas lo puedes invertir afuera. Entonces, bueno, era una operación interesante. Lo divertido fue que no eran pues los inversionistas extranjeros amantes del modelo económico que estaban poniendo su plata en Bolivia, éramos nosotros obligados por las AFPs, ¿no ve? Entonces, compraron bonos. No se sabe exactamente cuánto se compró, pero debe ser alrededor de unos 800 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? Entraron lo que ocurrió es que, bueno, esos bonos se emitieron entre 4 y 5%, para la época parecían interesantes, pero esos bonos comenzaron a rendir y seguramente el TGN pues, le ha estado pagando a las AFPs y después a la gestora por estos bonos. Pero estos bonos se comenzaron a devaluar, ¿no es cierto? Porque estos bonos se convirtieron en bonos basura. Estos bonos resulta que si fueron a un valor de 100, digamos, por la crisis económica, por la política macroeconómica adecuada, la tasa de riesgo del país aumentó y esos bonos, como se cotizan en los mercados secundarios internacionales, comenzaron a perder valor. Entonces, lo que valía 100 comenzó a valer $40, $50 como máximo. Y en eso estaba, ¿no es cierto? Entonces, algún genio del Ministerio de Economía y Finanzas o de la gestora pública dijo, pero ¿por qué no hacemos un reporto con esos bonos? Si esos bonos lo ha emitido el Estado y está en manos de la gestora que haga, ¿no es cierto?, lo que se llama un reporto. ¿Qué es un reporto? Es básicamente un préstamo que te lo haces con garantía. Entonces le dices, miren, yo tengo, necesito 250 millones de dólares y tengo estos bonos. Entonces, el que te hace el reporto te va a decir, ok, para que yo te dé 250 millones de dólares en billetitos, en cash, en marmaja, me tienes que dar alguna garantía. ¿Cuáles son esas garantías? Los bonos soberanos, ¿no es cierto? Y ahí hay que averiguar, y no nos ha dicho nada todavía la gestora, cuántos de esos bonos han sido puestos en garantía, 500, 600, 700, no sé.
para que te entreguen en billetes 250 millones de dólares. Eso tiene, además, como están pues en el mundo capitalista, ¿quién te dio esa plata? ¿Fue un banco, un fondo de inversión? ¿Quién te dio ese dinero? ¿Quién entró en la operación del reporte? Número uno. Número dos, ¿a qué tasa de descuento? ¿A qué tasa de interés? O sea, el dinero no te lo entregan pues en los árboles, ni hay la Madre Teresa de Calcuta a nivel internacional que te dice aquí está 250 millones de dólares. Te va a cobrar un interés por eso. ¿Cuál fue ese interés y por cuánto tiempo nos dieron? ¿No ve? Eso es un misterio que no sabemos. Entonces, la gestora agarró esos 250 millones de dólares y primero agarró 50 millones de dólares y invirtió esos 250 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, 50 millones de dólares. Y trajo 200 y con esos 200 fue y compró, ¿no es cierto?, los bonos del Banco Central de Bolivia. Ayudó al primo. El primo que no conseguía un peso, de repente entra a la gestora pública y le entrega 200 millones de dólares. Ahora, para hacer toda esa operación entra un tercer primo dentro del Estado, que es la agencia de pensiones. Ahorita no sé cómo se llama. Hay un ente regulador de pensiones. La agencia de pensiones entra y modifica los reglamentos para hacer esa operación, abre la posibilidad de hacer operación. Entonces nos habían dicho durante años los de la gestora de que no iban a tocar nuestra plata porque tenía candados jurídicos. Las winflas, ¿no es cierto? El rato que necesitaron la plata, le metieron las ganzúas y abrieron el tema legal para viabilizar el reporto, ¿no? Entonces, con ese dinero entró y salvaron al Banco Central de Bolivia con 200 millones de dólares. Ahora, como no se sabe qué pasó o sea, a qué tasa, qué costo tuvo esos 250 millones de dólares, viene a esa parte de la novela, podríamos llamar la multiplicación de los dólares, ¿no es cierto? Es decir, o lo que también se conoce en la jerga como el bicicleteo. Pero hay una tercera parte de esta novela. Una vez que ocurrió eso, yo sospecho que para cuidar las espaldas de la gestora, le dicen a la gestora, bueno, mira, como tú has hecho una operación muy cara fuera de Bolivia y estás dándonos 200 millones de dólares y eso tiene un riesgo, yo te voy a vender Estado, el Tesoro General de la Nación, te va a vender a través de una agencia de bolsas, bonos en bolivianos, pero con mantenimiento de valor y con una tasa que se te van a caer las trenzas, 12.8%, altísima. O sea, la bolsa de valores había estado transando, digamos, papeles parecidos a 3, 4% al año. Y ahora viene y saca el Tesoro General de la Nación a 12.8%, una tasa brutal, como a primo también, ¿no ve? Entonces, ¿y quién compra a través de la agencia de bolsas esos bonos que son como 1.700 millones de bolivianos, pero en equivalente dólar son 250 millones de dólares, igualito el valor, ¿no ve? Que el que nos dieron de afuera, y con mantenimiento de valor y con mantenimiento de inflación, y sobre eso todavía 12.8% a 3 años. Entonces, una tasa fabulosa que además te manda la señal que ya entre los primos del Estado ya están viendo pues que tienen que cubrirse porque va a haber más inflación y el tipo de cambio no se va a mantener como está hasta ahora porque ya están previendo cobertura cambiaria, ¿no? Entonces le entregaron, el Estado recibió 250 millones de dólares equivalente en bolivianos, otros 250 millones de dólares, pero en bolivianos, de las AFPs, y con eso pues tuvo una inversión en total no de 500, sino de 450 millones de dólares en Bolivia y 50 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, esa fue una especie de cobertura, en mi opinión, que debían explicarnos por qué esa tasa tan elevada. Porque ahora salen la gente de la gestora y te dicen, no, pues estamos buscando rentabilidad. Mira, cuando se trata de la plata de los otros, cuando se trata de finanzas introductorias, tú tienes que equilibrar rentabilidad con riesgo y con seguridad. O sea, si la